¿Tienes miedo de perdonar y tus emociones no te dejan? Acompáñame. En estos tiempos requerimos tener un equilibrio personal que incluye cuerpo, mente y emoción. El poder observar lo que sentimos y ver cómo lo proyectamos a los demás se ha vuelto realmente una necesidad. El entenderlo y así generar buenas relaciones con la gente que nos rodea, el observar lo que sentimos y poder elegir qué hacer con ese sentimiento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Gallegos y te doy la bienvenida a este video, en el cual hablaremos de las emociones y el perdón. Pero, ¿qué es el perdón para ti? ¿Qué sentimientos te provoca? Quiero que lo pienses por un momento, ya que lo vamos a trabajar más adelante. Antes de entrar a este tema, quiero que recordemos un poquito qué es una emoción, qué es un sentimiento y qué es un estado de ánimo. Recuerda que una emoción surge de un evento que pasa en tu vida y no lo puedes manejar. Un sentimiento se genera de una emoción. A diferencia de la emoción, aquí el sentimiento lo puedes observar y puedes elegir qué hacer con él. Cuando tú estás ligado a ese sentimiento por mucho tiempo y permaneces mucho tiempo en él, llega a ser muy tóxico. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este sentimiento? Del cerebro límbico. El cerebro límbico tiene una red de conexiones neuronales, las cuales se encargan de manejar las emociones. Como vemos en la gráfica, el cerebro neocórtex es donde vamos acumulando todo el aprendizaje y es el que ocupa el 85% del volumen de nuestro cerebro. El límbico ocupa el 10% y el reptiliano el 5%. Después les hablaré en otro video de este gran tema. Pero ¿qué emociones hay? Si los seres humanos estamos llenos de emociones, te voy a mencionar las básicas, en las cuales está la tristeza, la sorpresa, la alegría, la ira, el miedo y el asco. Esas son las 6 principales y básicas. ¿Cómo podemos identificar esas emociones y cómo podemos trabajar con ellas? Existe una herramienta muy poderosa que se llama la rueda de las emociones, y aquí te la pongo. Si quieres sacarle en pantalla, quiere decir que si tú tienes miedo y te encuentras inseguro, puedes trabajar esa parte que dice ahí, el que te sientes inferior, el que te sientes insuficiente. Ese sería un ejemplo, pero tú puedes jugar con esta rueda. Para poder entender un poco más, tenemos o requerimos trabajar en nuestra inteligencia social, que es la capacidad de comprender a los demás, de tener comunicación con los demás, entender lo que sienten, entender sus vivencias. Para ello debemos trabajar en nuestra inteligencia intuitiva, que es la toma de conciencia, de tener esa información tan valiosa que tienes, de vivencias, de estudios que tienes,
y poderlas compartir con los demás de forma adecuada. Como decía Daniel Goleman en su libro, el conocer lo que sentimos y observar de dónde vienen esos sentimientos es algo muy poderoso. Es mirar a nuestro interior, tomar de la conciencia de las propias emociones, echarte un clavado adentro de ti, el parar y observar realmente qué estás vivenciando. Requieres ocuparte también en esa autorregulación. ¿De dónde viene esa autorregulación? Es el conocer lo que estás sintiendo, lo que estás pasando en ese momento. Lo observas, de dónde viene, qué fue lo que lo generó. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas manejando, vas muy feliz en tu carro, y de repente alguien se mete y das el enfreno. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Te enojas? ¿Le dices groserías? Y esa persona, créeme que ni siquiera se dio cuenta del error que cometió, pero a ti te dejó enojado. Esa persona se va y tu día ya fue un caos. Todo el día estuviste de malas, enojado. Pero no te paras a observar realmente si es benéfico eso o no, ese sentimiento. Tú puedes quitarle el poder a ese sentimiento. ¿Qué te generó esa emoción? ¿Cómo? En vez de decir estoy enojado, puedes decir estoy vivenciando ese enojo. Le quitas poder, lo dejas a un lado, afuera, y de ahí eliges si realmente quieres seguir enojado todo el día. O prefieres moverte del lugar, así lo llamamos, moverte del lugar. Y elegir tu camino. Y aquí la pregunta es, ¿a quién en tu vida le estás dando el poder de tus emociones? Llévatelo de reflexión. La autovaloración es cuando te empiezas a observar, cuando empiezas a ver tus emociones, empiezas a ver qué está pasando dentro de ti y le das un valor. ¿A qué te estás entregando? ¿A qué sentimiento te estás entregando? ¿Cuál es el que más te domina en tu vida? Y como decíamos, decía Goleman, en nuestro conocimiento es empezar un viaje dentro de uno mismo. Ese autoconocimiento debe de ser diario. Tómate esos 5 minutos diarios de estar observándote. Y es un ejercicio. Apunta todo lo que estás sintiendo en ese día. Por un día y te vas a llevar grandes sorpresas. La automotivación es el arma que nos ayuda a regular nuestras emociones. El sentirte motivado, el sentirte que si pasa un evento que te lastime, que te haya dado cosas negativas, aportado cosas negativas, tú sabes que tienes herramientas con las cuales puedes combatir eso. Sí me enojé, pero yo soy alegre, yo soy feliz, entonces ¿qué tengo que hacer? Ponerme feliz. Existen habilidades básicas y sociales, las cuales las más importantes son 14, que son las que quiero compartirte el día de hoy, que son estas habilidades sociales, son conjuntos de conductas repetitivas que hacemos con las personas para podernos entender. Y te voy a enumerar
cada una de ellas. Primero es la escucha activa. El ser conscientes de las emociones de los demás, con la persona que estás hablando. Tú como coach requieres poner sumamente mucha atención a lo que está hablando tu coachee. No puedes estar hablando tú más que él. El ver su lenguaje corporal, su lenguaje verbal. Recuerda que los coaches somos cazadores de juicios y podemos observar realmente qué nos está diciendo la persona. La asertividad. Expresar tu opinión con certeza, pero también tienes que abrirte a las emociones de la otra persona. ¿Qué estás sintiendo? A lo mejor esa persona está triste y tú estás normal, feliz. Entonces, requieres tener un poco de paciencia. Sí defender tu punto de vista, pero a la vez escucharlo. Escucharlo a él y entenderlo. La validación emocional. El aceptar la experiencia personal de esa persona. Decir, bueno, está triste, sí, tienes razón de estar triste. Permitir que esa persona sienta esa tristeza, pero tú como coach requieres moverlo del lugar y sacarlo de esa emoción y de ese sentimiento para que no se le haga un estado de ánimo y sea prolongado. La empatía, este tema me gusta mucho porque es ponerse en el lugar de los demás, ¿verdad? No por eso te vas a poner triste, simplemente es entenderlo, quizá platicar con él, que se desahogue. Y recuerda, un coach no da consejos, solo escucha. Nosotros como seres humanos contamos con neuronas espejo. Dice el libro que la expresión verbal ocupa el 10%, o sea, lo que yo te estoy hablando es el 10%, la expresión corporal, los gestos, las manos, las posturas, todo eso lo estamos proyectando a los demás. Entonces, hay veces que existe algo que se llama el rapport, cuando tú estás con un coachee y el coachee está cruzado de brazos o está con las manos en la boca, y entonces lo mismo es como mostrarle empatía. Y esto lo genera mucho las neuronas espejo, ya que lo hacen por imitación. La capacidad de negociación. Aquí también es muy padre porque cuando negocias con alguien, te sientes lleno, satisfecho, porque sabes que has hecho un buen trato, en una situación sana. Recuerda que la vida es ganar, ganar. Busca siempre eso. Pedir, hacer pedidos, ofertas, promesas, pero también recibir. El respeto, número 6, defender tu punto de vista, pero con respeto, escuchar con respeto a la persona. El respeto es lo mejor que puede existir en una relación. La credibilidad genera confianza con el coaching o con la persona que estés hablando. Y sé tu palabra. Y cuando tú prometas algo, lo cumplas. Eso es muy importante. Compasión. Ser compasivo es la clave para tener empatía. La compasión te lleva al perdón, que eso lo vamos a ver más adelante. Requiere ver una evolución en ti cuando tú quieres perdonar, pero para perdonar implica es lo que decíamos, la compasión. La compasión te lleva a la comprensión. Cuando tú comprendes qué está pasando, y comprendes al otro, te estás acercando mucho al perdón. El tener pensamientos positivos. No todos nos levantamos a veces de buenas, pero sí, y solo sí puedes elegir cómo pasar el día. Si te levantas enojado y quieres seguir enojado, vas a tener un día completamente muy pesado. El manejar tu actitud, el saber cómo
puedes manejarla por medio de tus sentimientos, es la clave. La regulación emocional es cuando gestionamos nuestros sentimientos, los manejamos, los acomodamos a nuestra conveniencia, favorece mucho a la relación con los demás, al bienestar. Tener la mente abierta es tenerla libre de juicios, de creencias, de paradigmas, entender a los demás, que sea un coach, para poder llenar tu cabeza de nuevos paradigmas, de nuevas enseñanzas y aprendizajes, requieres liberarte de tanta conversación interna. El ser paciente. El ser paciente tiene mucho que ver con la empatía que tengas con los demás. El escucharlo, el observarlo, el hacer el rapport que te decía, el imitarlo, eso te ayuda mucho a tener paciencia. Y hay una ciencia que me gustó mucho que te ayuda a la paciencia, que es el mindfulness. Nos ayuda a quitarle el poder a las emociones, ¿vale? Y sobre todo esas emociones negativas, reduciendo la intensidad. Y quiero preguntarte, ¿y tú qué vas a crear en este momento? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué vas a crear? La cortesía también es un punto muy importante. Y es el tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. A nadie nos gusta que nos traten mal, ¿verdad? Entonces, requiere ser cortés. Y como decía Confucio, me gustó esta frase que dice la cortesía, que debe de presidir nuestras acciones cotidianas, se fundamenta principalmente en el respeto y la comprensión hacia todos. Esa comprensión que debemos tener para con los demás. El saber expresarte, esta sería la última, es hacer llegar el mensaje lo más claro posible para que tu coachee o la persona con la que estés teniendo una sesión te entienda súper bien y seas muy claro con esa persona, que el mensaje le llegue. Pero hay veces que nos encontramos con personas con conversaciones tóxicas. ¿Cómo son estas conversaciones tóxicas? Las conversaciones tóxicas son cuando una persona es muy negativa, cuando una persona no para de hablar, no te escucha, se queja. No podemos controlar a esa persona, pero sí podemos gestionar cómo nos afecta. Si nada más lo escuchamos, desechamos eso y tú, en cuanto te deja hablar, puedes empezar a expresarte sin dar consejos, empezar a expresar realmente algo positivo para cambiar ese observador que tiene esa persona. Generar un nuevo paradigma. Gestionar el cambio. Cuando tú eliges una emoción, modificarla, gestionarla, decimos que hacemos un cambio. Ese cambio es un quiebre, es movernos del lugar, es moverte de un lugar a otro. Generar ese cambio, obviamente a lo positivo. ¿Y recuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Qué es el perdón para ti y qué emoción te genera?
Cuando tú quieres perdonar o perdonas, nos encontramos con varias situaciones. Una de ellas es la resiliencia. Es la capacidad del ser humano de salir victorioso de un evento fuerte, negativo de su vida. No hay tiempo para la resiliencia. Hay personas que lo hacen muy rápido, hay personas que lo hacen muy, muy lento. Pero es la entereza más allá de la resistencia. ¿Pero qué es la resistencia? Es el querer poner una barrera, el resistirte a la realidad. El no salir de esa zona negativa que te estás generando. El no querer observarlo para poder salir de ahí. Hay personas con depresión que es un estar siendo. La depresión es un estar siendo, el cual se vuelve crónico y te puede afectar en lo físico. Cobra factura en lo físico. Y aquí algunos ejemplos. Estás triste, te duele la espalda alta, las caderas, los pies. Pero si estás feliz, el cuello, los codos, las pantorrillas, sientes esa parte en la cual se va afectada por esas emociones, esos sentimientos. Entonces te dejo esta lámina para que puedas leerla con detenimiento. El perdón tiene mucho que ver con la autoestima. ¿Qué tanto te amas? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te evalúas a ti mismo? ¿Qué vas a hacer con eso? Ese perdón que lo tienes desde hace mucho tiempo y no lo quieres soltar. ¿Te genera ansiedad ese sentimiento? Déjame decirte que es un trastorno la ansiedad. Te genera cosas negativas, preocupación, miedo, incertidumbre. ¿Te funciona esto? ¿Te sirve esa ansiedad? Solo pregúntate. ¿Pero qué es el perdón? El perdón es una reconciliación. ¿Es una reconciliación con quién? ¿Con quién es esa reconciliación? Esa reconciliación es contigo mismo. Y obviamente no vas a perdonar si no quieres. Si realmente estás dispuesto a soltar, o no lo vas a olvidar, pero sí vas a elegir qué hacer con ese sentimiento. Ya no te va a afectar si lo sueltas. Debemos soltar y dejar ir eso que tanto nos pesa, eso que te detiene, que no te deja avanzar en tu vida. Dejar atrás y soltar el pasado. En el pasado no puedes hacer nada, ya no puedes hacer nada con él. Y haciendo esta presentación me encontré algo muy curioso, ¿no? La palabra pasado, por una letra, se convierte en pesado. Qué curioso. Decimos que el perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eres tú, nadie más. Hablando con un coach, le preguntaba, ¿cuál es tu punto de vista del perdón? Y esta frase me encantó porque me dijo, la importancia de no obtener el perdón es no dejar llegar por completo un aprendizaje. Muy poderoso. Y ya para terminar, te voy a dejar esta frase que también me gustó mucho. Y dice, el perdón es el aroma que deja una flor después de ser pisada.
Tu esencia no cambia. Tú eres y serás siempre esa persona poderosa. Hasta aquí termino. Quiero que te lleves esa pregunta. ¿Estás dispuesto a perdonar? Ya conoces tus emociones. ¿Qué vas a hacer con ellas? Y con tus estados de ánimo y con tus sentimientos. Muchas gracias. Gracias a Leonardo Cositorto, a Claudio Álvarez, a L. Macías, porque han sido mis entrenadores y mis coaches. Y gracias a todo ese equipo maravilloso de la ALC, Academia Zoe y la Confederación Mundial de Coaches. Soy Ricardo Gallegos y hasta la próxima. Muchas gracias.